Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Hoy os traemos una historia que llega a lo más profundo del poder, la ambición y el ingenio humano. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo un hombre nacido de la nada logró conquistar el mundo conocido y cambiar para siempre la historia? Esta historia es para ti, que buscas inspiración, asombro y la verdad que se esconde detrás de los grandes imperios. A lo largo de este relato descubrirás los orígenes humildes de Temujin, su infancia llena de desafíos, la manera en que unió tribus dispersas hasta convertirse en Gengis Khan. Te mostraremos sus estrategias militares revolucionarias, sus conquistas épicas y el impacto que dejó en la cultura y la genética humana. Este vídeo será tu guía para comprender el poder real y la influencia duradera de este líder legendario. Además, este contenido está diseñado para ayudarte a conectar con la historia de una manera relajante, pero fascinante. Es una oportunidad para que explores un mundo donde la disciplina, el liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Si te apasiona descubrir el pasado con detalles precisos y un estilo que cautiva, este relato es para ti. No olvides seguir nuestro canal para más historias que iluminan el camino de los grandes personajes de la humanidad. Si quieres estar un paso adelante, hazte miembro y accede a nuestros vídeos antes que nadie. Así serás parte de esta comunidad que valora la historia auténtica y sus enseñanzas. Ahora, prepárate para adentrarte en la vida y el legado de Gengis Khan, un hombre que supo transformar la adversidad en un imperio sin precedentes. Relájate, deja que la historia te envuelva y descubre un mundo lleno de conquistas, poder y misterio. Bienvenido a un viaje inolvidable por el tiempo y la leyenda. Capítulo 1. El origen humilde de Temujin. Temujin nació alrededor del año 1162 en las vastas y duras estepas de Mongolia, un territorio gobernado por diversas tribus nómadas en constante lucha por el poder y la supervivencia. Su familia pertenecía a la nobleza tribal, pero su posición no era segura ni estable. Desde sus primeros días, Temujin vivió en un mundo de incertidumbre, donde la lealtad era efímera y la traición común. Su padre, Yesugei, era un jefe tribal respetado, pero su influencia estaba limitada en medio de un entorno brutal y despiadado. La infancia de Temujin estuvo marcada por estas condiciones que moldearon su carácter indomable. La cuna de Temujin fue un campamento nómada rodeado de jinetes, guerreros y animales salvajes. Desde pequeño aprendió a montar a caballo, cazar y sobrevivir en una naturaleza implacable. En la sociedad mongola, la fuerza y la astucia eran la moneda de cambio. Y Temujin demostró desde joven un espíritu decidido y un intelecto despierto. Estos primeros años en la estepa, aunque llenos de dificultades, fueron el terreno donde germinaron sus futuras habilidades como líder. La cultura oral y la tradición guerrera fueron fundamentales para su formación. Yesugei, su padre, intentó establecer alianzas matrimoniales y políticas para fortalecer su clan, pero las alianzas eran frágiles y las rivalidades entre clanes constantes. Temujin aprendió que la confianza era un lujo peligroso y que debía contar consigo mismo. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su vida cambió drásticamente. Su padre fue envenenado por una tribu rival, dejando a la familia vulnerable y sin protección. Este evento desencadenó una serie de sucesos que definirían el rumbo de su vida y su destino como futuro conquistador. Tras la muerte de Yesugei, la familia de Temujin fue abandonada por sus aliados y traicionada por otros. La madre de Temujin luchó por mantener a sus hijos con vida en condiciones extremas, enfrentando el hambre y el rechazo. Esta experiencia de abandono y adversidad forjó en Temujin un carácter fuerte y una determinación férrea para cambiar su suerte. A pesar de la pobreza y la marginalidad, su mente nunca perdió la visión de la grandeza. Estos primeros años de lucha reflejan la cruda realidad de la vida en Mongolia y prepararon a Temujin para sus futuras hazañas. El joven Temujin se vio obligado a depender de su inteligencia y valentía para sobrevivir. Enfrentó no solo a enemigos externos, sino también a las duras reglas internas de su propia tribu. Aprendió a liderar pequeños grupos y a negociar con astucia, ganándose el respeto por méritos propios y no solo por sangre. Este periodo inicial es crucial para entender cómo un niño nacido en circunstancias precarias pudo escalar hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia. Su origen humilde es la base de una leyenda que supera cualquier expectativa. Su familia estaba marcada por una mezcla de sangre noble y espíritu indomable. La combinación de herencia y circunstancias difíciles moldeó a Temujin como un líder carismático capaz de inspirar lealtad. Desde muy joven mostró habilidades excepcionales para la estrategia y la diplomacia.
Su comprensión de la naturaleza humana y la geopolítica local fue vital para su ascenso. La historia de Temujin comienza en este entorno humilde donde la lucha por la supervivencia es constante y la ambición un motor vital. Durante su juventud, Temujin también enfrentó problemas internos en su clan, incluyendo disputas por el poder y la herencia. Estas luchas internas le enseñaron a distinguir entre aliados verdaderos y oportunistas. Su capacidad para manejar estas tensiones fue uno de los factores que consolidaron su liderazgo. La habilidad de mantener la cohesión entre sus seguidores, incluso en tiempos difíciles, fue esencial para su éxito posterior. Su vida temprana, llena de conflictos, fue un campo de entrenamiento para su mente estratégica. Además, Temujin fue criado con un fuerte sentido de justicia y respeto por las leyes tribales. Aunque la vida era dura, existía un código ético basado en la lealtad y la valentía. Este código le sirvió como guía para construir un imperio basado en la disciplina y el orden. Su respeto por las tradiciones, junto con su visión innovadora, le permitió unir a las tribus dispersas. Así, su origen humilde no solo forjó un guerrero, sino también un legislador y un reformador social. La mezcla de tradición y cambio fue clave en la formación de Temujin. Su habilidad para combinar lo mejor de la cultura mongola con nuevas ideas políticas le permitió transformar su entorno. No solo era un líder militar, sino un visionario que comprendía el valor de la unidad y la cooperación. Su éxito comenzó a gestarse en estos primeros años, cuando supo adaptarse a la adversidad y convertirla en oportunidad. Su origen humilde fue el punto de partida para una historia épica de poder y conquista. Temujin también desarrolló una profunda conexión con su pueblo y la naturaleza. La vida en las estepas le enseñó a valorar la fuerza del clan y la importancia de proteger a los suyos. Su empatía y comprensión hacia sus seguidores crearon una lealtad inquebrantable. Este vínculo emocional fue un pilar fundamental en su ascenso y en la expansión de su influencia. Su humildad inicial se transformó en un liderazgo firme pero justo. Su nombre original, Temujin, significa férreo o el que tiene hierro, reflejando su carácter fuerte y resistente. Este nombre fue un presagio de la tenacidad y el poder que demostraría a lo largo de su vida. La historia de Temujin comienza con este significado simbólico que luego se convirtió en leyenda. Su nombre se convertiría en sinónimo de conquista y cambio radical. Así inició la aventura de un hombre que trascendería su origen humilde. En esta etapa también se forjaron las primeras alianzas de Temujin con otros jefes tribales. A través de negociaciones y actos de valor empezó a consolidar un pequeño grupo de seguidores leales. Estas relaciones iniciales serían la base de un imperio en expansión. Su habilidad para ganar confianza y respetar acuerdos fue un factor decisivo. Así, Temujin comenzó a transformar su entorno político y social. Los relatos históricos destacan que Temujin combinó la brutalidad necesaria para sobrevivir con una inteligencia estratégica superior. Su vida en la infancia fue un equilibrio entre la lucha por el poder y la búsqueda de justicia. Estas experiencias tempranas moldearon su filosofía de vida y liderazgo. La historia de su origen humilde es esencial para comprender la magnitud de su legado. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría el destino de Asia y el mundo. La resiliencia de Temujin ante la adversidad infantil inspiró a muchos de sus seguidores. Su capacidad para superar traiciones y derrotas lo convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza. La narración de su infancia destaca cómo la persistencia y la visión pueden cambiar el curso de la historia. Este capítulo inicial sienta las bases para una historia cautivadora y enriquecedora. Temujin estaba destinado a dejar una huella imborrable en la humanidad. Finalmente, su origen humilde no solo refleja sus raíces, sino que también es un llamado a la grandeza accesible para todos. La historia de Temujin demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, la determinación puede abrir caminos hacia el éxito. Su vida es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la visión. Con este capítulo comenzamos un recorrido fascinante por la vida del hombre que sería conocido como Gengis Khan. Capítulo 2. La infancia marcada por la traición. La infancia de Temujin estuvo profundamente marcada por la traición y la adversidad, eventos que dejaron huellas imborrables en su carácter. Tras la muerte de su padre, Yesugei, su clan perdió poder y aliados, quedando vulnerable a los ataques de tribus rivales. Temujin y su familia fueron abandonados y sometidos a condiciones extremas, enfrentando hambre, frío y hostilidades. Esta etapa fue una prueba de resistencia y supervivencia para el joven, que tuvo que aprender rápidamente a enfrentar un
Mundo implacable. La traición fue una lección amarga que forjó su determinación y desconfianza hacia quienes lo rodeaban. Sin protección ni apoyo, Temujin vivió momentos de aislamiento y peligro constante, donde cada día era una batalla por la existencia. Su madre, Oelun, se convirtió en el pilar fundamental para mantener a la familia unida y viva. Ella enseñó a Temujin y a sus hermanos habilidades esenciales para la vida nómada, inculcándoles valores de coraje y resiliencia. A pesar de las dificultades, Temujin no perdió la esperanza ni la visión de un futuro diferente. Estos años tempranos fueron la base para su espíritu indomable y su capacidad para superar cualquier obstáculo. La hostilidad de las tribus rivales se manifestó en constantes ataques y persecuciones, buscando eliminar a cualquier competidor por el poder en la estepa. Temujin aprendió desde niño a defenderse con valentía y astucia, convirtiéndose en un joven guerrero preparado para la lucha. Estos enfrentamientos tempranos no solo fortalecieron su habilidad física, sino también su inteligencia estratégica. A medida que crecía, su reputación como guerrero valiente comenzó a extenderse, atrayendo la atención de posibles aliados y enemigos por igual. La traición y la violencia fueron la escuela de su vida. Además, Temujin enfrentó también la traición dentro de su propia familia y círculo cercano, donde disputas por el poder y la supervivencia eran constantes. Las alianzas se rompían fácilmente y la lealtad era un bien escaso. Estos episodios enseñaron a Temujin la importancia de elegir sabiamente a sus seguidores y la necesidad de construir una base sólida y confiable. Su capacidad para discernir entre amigos y enemigos fue vital para su posterior éxito. La infancia marcada por la traición fue en realidad un entrenamiento para su liderazgo futuro. En esta etapa, Temujin también comenzó a entender la complejidad de las relaciones tribales y las reglas no escritas que gobernaban la estepa. Aprendió que la fuerza no bastaba, sino que la diplomacia, la negociación y la inteligencia eran esenciales para sobrevivir y prosperar. Esta sabiduría temprana fue crucial para su crecimiento como líder visionario. La infancia de Temujin fue un periodo de aprendizaje intenso y constante, donde cada experiencia dolorosa fortalecía su determinación. El joven estaba destinado a cambiar el destino de su pueblo. Su resiliencia frente a la adversidad y la traición llamó la atención de otros jefes y guerreros que empezaron a reconocer su potencial. Temujin supo aprovechar esta oportunidad para formar vínculos y alianzas estratégicas, demostrando su carisma y liderazgo. Estas primeras conexiones fueron fundamentales para consolidar su poder y unificar a las tribus dispersas. La capacidad de transformar la desconfianza en lealtad fue uno de sus grandes dones. Su infancia difícil fue, sin duda, la forja de un futuro conquistador. Temujin también desarrolló un profundo sentido de justicia, influenciado por las injusticias que sufrió en su niñez. Este sentido lo llevó a implementar leyes y códigos que promovían la equidad y la disciplina dentro de sus seguidores. Su liderazgo se basó en la confianza mutua y el respeto, elementos que contrastaban con la traición y la violencia de su entorno inicial. Este enfoque innovador atrajo a muchas tribus a su causa, aumentando su influencia y poder. La infancia marcada por la traición fue el punto de partida para un nuevo orden en las estepas. A pesar de la dureza de su niñez, Temujin mantuvo siempre la visión de unificar a las tribus mongolas bajo un solo estandarte. Su infancia fue un camino de aprendizaje sobre la importancia de la unidad y la cooperación para alcanzar la verdadera fuerza. Esta visión se convirtió en el motor que impulsó su vida y sus acciones. La experiencia personal de la traición le enseñó a valorar la lealtad y a construir un sistema basado en ella. La historia de su infancia es un relato de superación y esperanza. Temujin también se entrenó en las habilidades de guerra desde muy joven, aprendiendo el manejo del arco y la monta de caballo con gran destreza. Estos conocimientos le permitieron proteger a su familia y defender sus derechos frente a las amenazas constantes. Su valentía y habilidades militares le ganaron el respeto de guerreros experimentados. Esta formación fue la base para las tácticas y estrategias que emplearía en sus futuras conquistas. La infancia de Temujin fue una preparación integral para un destino extraordinario. Los relatos históricos indican que Temujin fue herido y enfrentó varias batallas, incluso antes de convertirse en líder. Estas pruebas no solo reforzaron su cuerpo, sino también su mente, enseñándole a mantener la calma y la concentración bajo presión. Su resistencia física y mental fue clave para superar los desafíos iniciales. La infancia marcada por la traición fue en esencia la escuela donde Temujin se convirtió en un líder formidable. Su fortaleza interior se reflejó en cada decisión que tomó posteriormente. Temujin también demostró desde pequeño un talento
especial para unir a personas con intereses diversos. Su habilidad para escuchar y negociar fue vital en un entorno fragmentado y competitivo. Esta capacidad de construir alianzas duraderas sería una de sus armas más poderosas. La traición de su infancia lo motivó a crear un sistema basado en la confianza y el respeto mutuo. Su liderazgo se convirtió en un modelo a seguir en una región marcada por la violencia. Durante estos años difíciles, Temujin sufrió la pérdida de familiares y amigos, lo que profundizó su comprensión del costo de la guerra y la traición. Estas experiencias le enseñaron a valorar la vida y la importancia de un liderazgo justo y fuerte. Su empatía y determinación fueron elementos que lo diferenciaron de otros jefes tribales. La infancia marcada por la traición fue también un periodo de crecimiento emocional y espiritual. Temujin emergió como un líder con una visión clara y firme. A medida que Temujin crecía, su reputación como guerrero y líder se consolidaba, atrayendo a seguidores leales que creían en su causa. Su habilidad para transformar la adversidad en oportunidad fue la clave de su éxito. La infancia llena de traiciones no quebrantó su espíritu, sino que lo fortaleció. Temujin supo aprovechar cada desafío para crecer y expandir su influencia. Este capítulo de su vida es fundamental para entender su posterior ascenso al poder. Finalmente, la infancia marcada por la traición fue un proceso doloroso, pero necesario para forjar el carácter único de Temujin. Su resiliencia, visión estratégica y carisma se desarrollaron en medio de la adversidad. Esta etapa preparó el terreno para sus futuras conquistas y la creación de un imperio que cambiaría el curso de la historia. La historia de Temujin es un testimonio de cómo la fortaleza interior puede transformar el destino. Su vida es un legado de poder, sabiduría y superación. Capítulo 3. La unificación de las tribus mongolas. La unificación de las tribus mongolas fue un proceso complejo y lleno de desafíos que Temujin afrontó con inteligencia y una voluntad inquebrantable. Durante años, las tribus nómadas de Mongolia estuvieron fragmentadas en pequeños clanes en constante conflicto. Estas disputas por territorio y recursos debilitaban a los pueblos y facilitaban la intervención de enemigos externos. Temujin entendió que solo mediante la unidad se podía alcanzar una verdadera fortaleza y estabilidad. Por eso, su misión fue transformar ese caos en un poder consolidado que dominara la estepa. Para lograr esta unión, Temujin aplicó una combinación estratégica de diplomacia, fuerza y alianzas matrimoniales. No dudó en castigar con dureza a quienes rompían la lealtad, ni en premiar a los guerreros más fieles y capaces. Su sistema de gobierno promovía la meritocracia, un concepto revolucionario en una sociedad basada en la herencia y el privilegio. Con estas medidas, Temujin fue ganando la confianza de líderes tribales y guerreros dispuestos a seguirlo. Esta red de alianzas fue la base sólida sobre la que edificó su imperio. Un elemento clave en la unificación fue la creación de un código legal llamado Yasa, que establecía normas claras y estrictas para la conducta de los miembros de las tribus. Este conjunto de leyes promovía la disciplina, la justicia y la igualdad, eliminando la arbitrariedad y el favoritismo. Gracias a la Yasa, Temujin pudo imponer un orden que redujo las disputas internas y fortaleció la cohesión social. Esta legislación innovadora fue uno de los pilares para consolidar un imperio estable y duradero. Además, Temujin promovió la integración de diferentes grupos étnicos y tribales, rompiendo con las divisiones tradicionales. Su política incluía la incorporación de antiguos enemigos y pueblos conquistados, otorgándoles un lugar en su estructura de poder. Este enfoque inclusivo generó una lealtad basada en la justicia y el beneficio mutuo. La unificación no fue solo militar, sino también cultural y social. Temujin comprendió que la diversidad podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. La estrategia militar también jugó un papel fundamental en la unificación. Temujin reorganizó las fuerzas armadas en unidades pequeñas y flexibles llamadas tumens que permitían mayor movilidad y eficiencia. Esta estructura facilitó el control de vastos territorios y la rápida respuesta a amenazas. La disciplina y la formación de sus soldados eran rigurosas, fomentando el espíritu de grupo y la lealtad absoluta. Así, Temujin creó un ejército poderoso que unificó bajo su mando a las tribus dispersas. Temujin también utilizó la inteligencia y el espionaje para conocer los movimientos y planes de sus enemigos y aliados. Esta información le permitió anticiparse a traiciones y conflictos, manteniendo siempre la ventaja estratégica. La red de informantes y la comunicación eficiente fueron aspectos clave para consolidar su poder.
Su capacidad para manejar esta información con astucia fue uno de los motivos por los cuales pudo unificar a las tribus con éxito. La unificación fue una obra de liderazgo y visión estratégica. Una de las alianzas más importantes fue con su amigo y general Gebe, quien fue fundamental en la expansión del poder de Temujin. La lealtad inquebrantable de sus seguidores cercanos fue crucial para superar las dificultades de la unificación. Temujin sabía rodearse de personas competentes y fieles, lo que fortaleció su posición. Este liderazgo carismático atrajo a miles de guerreros que vieron en él la oportunidad de un futuro mejor. La unificación fue también un triunfo del liderazgo humano. Durante este proceso, Temujin enfrentó numerosas rebeliones y traiciones que pusieron a prueba su capacidad para mantener la cohesión. Sin embargo, supo manejar estas crisis con mano firme y justicia, castigando a los traidores y recompensando a los leales. Su reputación de líder justo, pero implacable, se difundió rápidamente, consolidando su autoridad. La unificación fue un proceso dinámico marcado por constantes desafíos que Temujin supo transformar en oportunidades para crecer. Este equilibrio entre dureza y justicia fue su sello personal. Otro aspecto fundamental fue la unificación cultural a través del fomento de tradiciones comunes y la promoción del respeto entre las distintas tribus. Temujin fomentó la conservación de costumbres ancestrales, pero también fomentó la cooperación y la armonía social. Esta política cultural fue esencial para construir una identidad colectiva que fortaleciera la unidad. La unificación fue más que política y militar, fue un proceso de integración social profunda. Este aspecto contribuyó a la estabilidad y prosperidad del imperio mongol. Temujin también promovió la igualdad ante la ley, eliminando privilegios injustificados y fomentando la justicia para todos sus seguidores. Esta innovación legal rompió con las estructuras tradicionales y atrajo a personas de diferentes clases sociales. La unificación se basó en principios claros y aplicados con rigor, lo que generó confianza y compromiso. Este enfoque legal fue una de las razones del éxito duradero del imperio. Temujin demostró que la justicia era un pilar del poder efectivo. Además, la promoción del comercio y la comunicación entre las tribus fortaleció la cohesión y la prosperidad económica. Temujin incentivó las rutas comerciales y protegió a los comerciantes, garantizando la circulación de bienes y riqueza. Esto permitió un desarrollo económico que apoyó la expansión militar y social. La unificación también fue un proceso económico que generó beneficios tangibles para sus seguidores. Temujin comprendió la importancia de la economía para sostener un imperio fuerte y estable. Durante la unificación, Temujin enfrentó la oposición de varios jefes tribales que se resistían a perder autonomía. Sin embargo, su habilidad para negociar y su poder militar fueron determinantes para superar estas resistencias. La diplomacia y la fuerza se combinaron para crear un sistema donde la obediencia era recompensada y la rebelión castigada. Este equilibrio fue fundamental para mantener la cohesión del imperio. La unificación no fue solo conquista, sino también construcción política. La unificación de las tribus mongolas por Temujin fue un proceso que sentó las bases para la creación del imperio más grande de la historia. Su visión, liderazgo y políticas innovadoras transformaron una sociedad fragmentada en una potencia mundial. La historia de esta unificación es un ejemplo claro de cómo la estrategia, la justicia y la determinación pueden cambiar el destino de pueblos enteros. Temujin supo convertir la adversidad en oportunidad y la división en fuerza. Así comenzó la leyenda de Gengis Khan. Finalmente, la unificación de las tribus fue la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y visión. Este capítulo de la vida de Temujin es fundamental para comprender cómo un hombre común pudo convertirse en el líder de un imperio colosal. La unidad que logró fue la base sobre la que construyó un legado que perdura hasta hoy. La historia de Temujin es una lección de liderazgo, estrategia y poder que sigue inspirando al mundo. Capítulo 4. La proclamación de Gengis Khan. La proclamación de Temujin como Gengis Khan. En 1206 fue un momento decisivo que marcó el inicio de una nueva era para las tribus mongolas y para la historia mundial. Tras años de unificación, batallas y alianzas, Temujin logró consolidar su poder como el líder supremo. El título Gengis Khan significa líder universal o gobernante oceánico, simbolizando su ambición y autoridad sobre todas las tribus y pueblos. Este acto representó no solo la culminación de su esfuerzo, sino también el nacimiento de un imperio vasto y poderoso. La ceremonia tuvo lugar en un gran Kurultai, una asamblea tradicional de jefes y líderes tribales, donde se formalizó la autoridad de Temujin.
Los representantes de las diferentes tribus reconocieron su liderazgo y se comprometieron a seguir sus mandatos. Este consenso colectivo fue fundamental para legitimar su poder y garantizar la estabilidad interna. La proclamación también simbolizó un cambio profundo en la estructura política y social de Mongolia. ¿La UNIDE? Bienvenidos. Exploradores de los tiempos idos y de las leyendas que resuenan en la memoria, a pergaminos olvidados. Hoy, nos sumergimos en una narrativa que pulsa en el corazón mismo del poder, la ambición desmedida y el ingenio humano, ese faro que guía a la humanidad. ¿Alguna vez os habéis detenido a contemplar cómo un hombre, nacido prácticamente de la nada, fue capaz de erigirse como conquistador del mundo conocido, transformando para siempre el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el tapiz del tiempo? Si sois de aquellos que buscan en cada relato una chispa de inspiración, un destello de asombro y la verdad, a menudo oculta, tras la fachada de los grandes imperios, entonces esta historia está tejida para vosotros. A lo largo de este viaje narrativo, desentrañaremos los humildes orígenes de Temujin, acompañándolo en su infancia, un crisol de desafíos que forjaron su carácter. Seremos testigos de cómo, con astucia y determinación, unió tribus dispersas, elevándose hasta convertirse en el legendario Gengis Khan. Revelaremos sus estrategias militares, audaces e innovadoras para su época, sus conquistas épicas, que resonaron a lo largo y ancho del mundo, y el profundo impacto que dejó en el entramado cultural y hasta en la herencia genética de la humanidad. Este vídeo, meticulosamente elaborado, se convertirá en vuestra brújula para navegar las turbulentas aguas del poder real y comprender la influencia perdurable de este líder, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de leyenda. Pero esto no es todo, hemos diseñado este contenido con el propósito de que conectéis con la historia de una manera que sea a la vez relajante y profundamente fascinante. Os brindamos una oportunidad única para explorar un mundo donde la disciplina férrea, el liderazgo carismático y una determinación inquebrantable fueron los cinceles que esculpieron la diferencia. Si vuestra alma anhela descubrir el pasado con una precisión meticulosa y un estilo que cautiva los sentidos, que os atrapa en sus redes desde el primer instante, entonces este relato ha sido creado especialmente para vosotros. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, donde os esperan muchas más historias que iluminarán el sendero de los grandes personajes que han marcado el devenir de la humanidad, aquellos cuyas acciones han resonado a través de los siglos. Y si deseáis ir un paso más allá, adentraros en las profundidades de la historia con antelación, os invitamos a uniros a nuestra comunidad como miembros exclusivos. Así, tendréis acceso a nuestros vídeos antes que nadie, convirtiéndoos en parte de un círculo selecto que valora la autenticidad de la historia y las valiosas lecciones que encierra. Ahora, preparaos para sumergiros en la vida y el legado de Gengis Khan, un hombre que desafió las adversidades, transformándolas en los cimientos de un imperio que no conocía precedentes. Relajaos, dejad que el fluir de la historia os envuelva. Os transporte a un mundo repleto de conquistas audaces, poder desmedido y misterios que aguardan ser desvelados. Os damos la más cordial bienvenida a un viaje inolvidable a través del tiempo y las leyendas que han moldeado nuestro mundo. Capítulo 1. El humilde despertar de Temujin. En torno al año 1162, en el corazón de las vastas y agrestes estepas de Mongolia, vio la luz Temujin. Su cuna fue un territorio fragmentado, regido por un mosaico de tribus nómadas inmersas en una lucha constante por el poder y la supervivencia, donde la fragilidad de la vida era una constante. Aunque su familia ostentaba un lugar en la nobleza tribal, su posición carecía de la solidez y seguridad que la alcurnia suele conferir. Desde sus primeros días, Temujin se vio inmerso en un mundo marcado por la incertidumbre, donde la lealtad se evaporaba como rocío al amanecer y la traición acechaba en cada esquina. Su padre, Yesugei, gozaba del respeto como jefe tribal, pero su influencia se veía constantemente limitada por la brutalidad y despiadada naturaleza de su entorno. La infancia de Temujin fue un crisol de experiencias que moldearon su carácter indomable, templándolo como el acero al fuego. Su hogar era un campamento nómada, un hervidero de actividad rodeado de jinetes aguerridos, guerreros experimentados y animales salvajes que vagaban libremente por las estepas. Desde temprana edad, aprendió a cabalgar con destreza, a cazar para sobrevivir y a desenvolverse en una naturaleza implacable, donde solo los más fuertes y astutos lograban prosperar. En la sociedad mongola, la fuerza bruta y la astucia perspicaz eran las monedas de cambio más valiosas. Y Temujin, desde su juventud, demostró poseer un espíritu resuelto y un intelecto agudo, cualidades que lo distinguirían del resto. Estos primeros años en la estepa,
aunque sembrados de dificultades, fueron el terreno fértil donde germinaron sus habilidades innatas como líder, preparándolo para los desafíos que le depararía el destino. La cultura oral, rica en historias y leyendas transmitidas de generación en generación, y la arraigada tradición guerrera fueron fundamentales en su formación, nutriendo su mente y espíritu. Yasuhei, su padre, consciente de la fragilidad de su posición, intentó tejer alianzas matrimoniales y políticas con otras tribus, buscando fortalecer su clan y asegurar su supervivencia. Sin embargo, estas alianzas resultaban a menudo efímeras, como castillos de arena frente a la marea, y las rivalidades entre clanes eran una constante amenaza que podía desestabilizarlo todo. Temujin aprendió desde temprana edad que la confianza era un lujo peligroso, un bien escaso que debía ser administrado con cautela. Comprendió que, en última instancia, solo podía contar consigo mismo y en su propia capacidad para superar los obstáculos que se interpondrían en su camino. Cuando Temujin apenas contaba con 9 años de edad, su vida dio un vuelco dramático. Su padre, Yasuhei, fue víctima de un envenenamiento perpetrado por una tribu rival, sumiendo a su familia en una situación de vulnerabilidad y desprotección. Este trágico suceso desencadenó una serie de eventos que marcarían de forma indeleble el rumbo de su vida, definiendo su destino como el futuro conquistador que transformaría el mundo. Tras la muerte de Yasuhei, la familia de Temujin fue abandonada por aquellos que alguna vez se habían considerado sus aliados, traicionada por individuos que solo buscaban su propio beneficio. Oelun, la madre de Temujin, una mujer de temple inquebrantable, luchó con uñas y dientes para mantener a sus hijos con vida en medio de condiciones extremas, enfrentando el hambre, el frío implacable y el rechazo de aquellos que antes les habían ofrecido su apoyo. Esta experiencia de abandono y adversidad forjó en Temujin un carácter fuerte como el acero y una determinación férrea para cambiar su destino, para escapar de la sombra de la desgracia y construir un futuro mejor para sí mismo y su familia. A pesar de la pobreza que los acuciaba y la marginalidad a la que se veían relegados, la mente de Temujin nunca perdió de vista la visión de la grandeza, el anhelo de alcanzar un destino que trascendiera las limitaciones de su origen. Estos primeros años de lucha encarnizada reflejan la cruda realidad de la vida en Mongolia durante aquellos tiempos turbulentos, preparando a Temujin para las hazañas que lo inmortalizarían en la historia. El joven Temujin se vio obligado a depender de su ingenio y valentía para sobrevivir en un entorno hostil y despiadado. Se enfrentó no solo a enemigos externos, tribus rivales que buscaban su aniquilación, sino también a las inflexibles reglas internas de su propia tribu, un entramado de normas y costumbres que a menudo favorecían a los más fuertes y poderosos. Aprendió a liderar pequeños grupos de compañeros, ganándose su respeto y lealtad a través de su carisma y capacidad de persuasión. Desarrolló la habilidad de negociar con astucia, sacando provecho de cada situación y convirtiéndolas desventajas en oportunidades. Se ganó el respeto de sus compañeros por sus propios méritos, no solo por el linaje que corría por sus venas. Este periodo inicial de su vida es crucial para comprender cómo un niño nacido en circunstancias tan precarias pudo escalar posiciones hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia, un líder que transformaría el mundo a su imagen y semejanza. Su origen humilde, lejos de ser una carga, se convirtió en la base sólida sobre la que construiría una leyenda que superaría todas las expectativas, un relato épico de conquista y transformación. Su familia, a pesar de las dificultades, estaba marcada por una mezcla de sangre noble, que le confería cierto estatus dentro de la sociedad mongola, y un espíritu indomable. Una rebeldía innata que lo impulsaba a desafiar los límites impuestos por su entorno. La combinación de su herencia y las circunstancias adversas que debió afrontar desde temprana edad moldearon a Temujin como un líder carismático, capaz de inspirar una lealtad inquebrantable en aquellos que lo rodeaban. Desde muy joven, demostró poseer habilidades excepcionales para la estrategia. La capacidad de anticipar los movimientos de sus oponentes y planificar sus acciones con precisión milimétrica. También destacó por su talento para la diplomacia, la habilidad de negociar con astucia y establecer alianzas estratégicas que le permitieran alcanzar sus objetivos. Su profunda comprensión de la naturaleza humana, la capacidad de entender las motivaciones y debilidades de los demás, y su agudo análisis de la geopolítica local fueron factores vitales que contribuyeron a su meteórico ascenso al poder. La historia de Temujin comienza en este entorno humilde, donde la lucha por la supervivencia era una constante y la ambición desmedida se erigía como el motor que impulsaba a los individuos a superar sus limitaciones y perseguir sus sueños. Durante su juventud, Temujin también se enfrentó a problemas internos dentro de su propio clan, incluyendo disputas encarnizadas por el poder y la herencia, luchas fratricidas que amenazaban con destruir la unidad de su familia.
Estas luchas internas le enseñaron a discernir entre aquellos que eran verdaderos aliados, leales a su causa, y aquellos que solo eran oportunistas, buscando su propio beneficio a expensas de los demás. Su capacidad para manejar estas tensiones, para mantener la cohesión dentro de su clan a pesar de las diferencias y ambiciones personales, fue uno de los factores clave que consolidaron su liderazgo y lo prepararon para los desafíos que le aguardaban en el futuro. La habilidad de mantener la cohesión entre sus seguidores, incluso en los momentos más difíciles, cuando la moral flaqueaba y la tentación de abandonar la causa era grande, fue esencial para su éxito posterior, permitiéndole construir un imperio que se extendería por gran parte del mundo conocido. Su vida temprana, un torbellino de conflictos y desafíos, fue un campo de entrenamiento invaluable para su mente estratégica, un crisol donde se forjaron las habilidades y cualidades que lo convertirían en un líder legendario. Además, Temujin fue criado con un fuerte sentido de justicia y un profundo respeto por las leyes tribales, el código de honor que regía la vida de los mongoles. Aunque la vida era dura y a menudo implacable, existía un código ético no escrito, basado en la lealtad, la valentía y el respeto por la palabra dada. Este código le sirvió como guía moral, como una brújula que orientó sus acciones y decisiones, permitiéndole construir un imperio basado en la disciplina, el orden y la justicia. Su respeto por las tradiciones ancestrales, combinado con su visión innovadora y su capacidad para adaptarse a los cambios, le permitió unir a las tribus dispersas de Mongolia, creando un poder unificado que transformaría el mundo. Así, su origen humilde no solo forjó a un guerrero formidable, sino también a un legislador sagaz y a un reformador social que buscaba crear una sociedad más justa y equitativa para su pueblo. La mezcla de tradición y cambio, la capacidad de honrar el pasado al mismo tiempo que se abrazaban las nuevas ideas, fue clave en la formación de Temujin, permitiéndole navegar las turbulentas aguas de la política y la guerra con éxito. Su habilidad para combinar lo mejor de la cultura mongola con nuevas ideas políticas, económicas y sociales le permitió transformar su entorno, creando un imperio que no solo era poderoso militarmente, sino también próspero y culturalmente rico. No era simplemente un líder militar, un conquistador sediento de poder, sino un visionario que comprendía el valor de la unidad y la cooperación, que sabía que solo trabajando juntos, superando las diferencias y ambiciones personales, se podía alcanzar la verdadera grandeza. Su éxito comenzó. La proclamación de Temujin como Genghis Khan fue el preludio de expansiones sin precedentes, un hito trascendental que marcaría un antes y un después en la historia de Mongolia y del mundo. Al ascender al título de Genghis Khan, Temujin no solo se invistió de un nombre, sino que asumió una responsabilidad colosal, la de unificar a las tribus nómadas bajo un mismo estandarte y proyectar su poderío más allá de las fronteras conocidas. Con una visión audaz y una determinación inquebrantable, Genghis Khan estableció un nuevo sistema de gobierno cimentado en la meritocracia y la lealtad incondicional. Reconociendo que la herencia y el linaje no eran garantía de capacidad o liderazgo, eliminó los privilegios hereditarios que habían perpetuado la ineficiencia y la corrupción durante generaciones. En lugar de favorecer a los nobles y aristócratas, Genghis Khan promovió a individuos basándose en sus méritos, habilidades y potencial. Este sistema revolucionario, donde el talento y el esfuerzo eran recompensados, atrajo a miles de guerreros y administradores ambiciosos que vieron en él una oportunidad para crecer, prosperar y dejar su huella en la historia. La proclamación de Genghis Khan no fue un mero acto simbólico, sino el punto de partida de una transformación profunda que revolucionaría la sociedad mongola y su estructura militar. Una parte esencial de esta metamorfosis fue la consolidación de leyes y normas que regirían el imperio, garantizando la justicia, la igualdad y el orden. Genghis Khan reforzó la yasa, un código legal ancestral que establecía castigos severos para quienes desobedecieran las leyes y protegía los derechos de sus súbditos leales. Este código promovía la justicia, la igualdad y el orden, elementos imprescindibles para mantener la cohesión del imperio y evitar la anarquía. La proclamación no solo fue un acto simbólico, sino también el punto de partida para un gobierno eficaz y estable, donde las leyes se aplicaban con rigor y la justicia era accesible para todos. Además, Genghis Khan entendió la importancia de forjar una identidad colectiva que uniera a las tribus mongolas bajo un solo estandarte. Impulsó símbolos y tradiciones que unificaron culturalmente a las tribus, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo entre sus seguidores. Esta cohesión cultural fue un factor determinante para el éxito de sus campañas militares, ya que los guerreros mongoles luchaban no solo por la expansión territorial, sino también por la defensa de su identidad y su legado. La proclamación como Genghis Khan significó la creación de una nación fuerte y consciente de su poder, unida por un destino común y una visión compartida.
El título de Gengis Khan le otorgó la autoridad para expandir el territorio y someter a pueblos vecinos, una legitimidad que le permitió iniciar campañas militares ambiciosas para consolidar su dominio. Su visión no se limitaba a Mongolia, sino que abarcaba vastas regiones de Asia y más allá. La proclamación fue el punto de partida para conquistas que cambiarían el mapa político y económico de la época, reconfigurando el mundo conocido y dejando una huella imborrable en la historia. La ambición de Gengis Khan se convirtió en realidad gracias a esta unificación y legitimación. Además, la proclamación fortaleció la disciplina y el compromiso de sus seguidores. Bajo su mando, el ejército mongol se transformó en una máquina de guerra imparable, una fuerza temible que conquistaría imperios y sometería naciones. La lealtad absoluta y la organización militar fueron claves para sus éxitos posteriores. Gengis Khan supo motivar y recompensar a quienes demostraban valor y fidelidad. Esta relación de confianza entre líder y seguidores fue esencial para mantener la estabilidad interna y proyectar poder hacia el exterior. Tras la proclamación, Gengis Khan estableció una administración centralizada para gestionar el vasto territorio que comenzaba a controlar. Delegó responsabilidades en generales y administradores competentes, creando una estructura eficiente que permitía una rápida toma de decisiones y un control efectivo sobre las regiones conquistadas. Esta organización permitió una rápida toma de decisiones y un control efectivo sobre las regiones conquistadas. La proclamación fue entonces el inicio de un imperio con un aparato estatal sofisticado y funcional. La modernidad de su gobierno fue sorprendente para su época. Un aspecto importante de esta etapa fue la implementación de un sistema de comunicación rápida y segura. Gengis Khan estableció una red de mensajeros y estaciones que facilitaban la transmisión de información a lo largo del imperio. Esto le permitió coordinar campañas militares, administrar territorios y responder ágilmente a amenazas. La proclamación como Gengis Khan significó también la modernización de la infraestructura administrativa. La eficiencia en la comunicación fue una ventaja estratégica fundamental que contribuyó al éxito de sus conquistas. Además, Gengis Khan fomentó la tolerancia religiosa y la integración cultural dentro de su imperio. A pesar de sus campañas militares, promovió la libertad de culto y el respeto por las diferentes tradiciones. Esta política atrajo a numerosos pueblos y evitó conflictos internos que podrían debilitar su poder. La proclamación marcó el comienzo de un gobierno inclusivo y pragmático. La diversidad cultural se convirtió en una fortaleza para el imperio mongol. La proclamación también fue un momento para reafirmar los valores de disciplina, valentía y justicia que Gengis Khan promovía. Estos principios fueron transmitidos a sus seguidores como base para la convivencia y el éxito. La justicia implacable hacia los criminales y la recompensa para los leales crearon un sistema equilibrado y motivador. La proclamación fue en esencia el inicio de un nuevo orden social basado en valores sólidos y comprobados. Esta filosofía fortaleció su liderazgo. El impacto de la proclamación se sintió rápidamente en las regiones circundantes. Los vecinos de Mongolia comenzaron a percibir la fuerza creciente de Gengis Khan y sus tropas. El respeto y el temor se mezclaron preparando el terreno para las futuras campañas de conquista. La proclamación fue un mensaje claro de poder y determinación. Gengis Khan se consolidó como un líder imparable con una visión de dominio global. Durante esta etapa, Gengis Khan también fortaleció sus alianzas mediante matrimonios estratégicos y acuerdos políticos. Estas alianzas consolidaron su influencia y evitaron conflictos innecesarios. Su habilidad para manejar relaciones internacionales fue clave para mantener la estabilidad interna. La proclamación fue entonces el inicio de una diplomacia astuta y efectiva. Su legado político comenzó a tomar forma en esta fase crucial. Finalmente, la proclamación de Temujin como Gengis Khan fue un hito histórico que transformó una región fragmentada en un imperio colosal. Este acto simbolizó el poder, la unidad y la visión de un líder sin igual. La consolidación de su autoridad permitió la creación de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. La proclamación es, sin duda, uno de los momentos más relevantes para entender el ascenso y la grandeza de Gengis Khan. Capítulo 5. La organización militar y las estrategias innovadoras. Gengis Khan transformó las fuerzas mongolas en un ejército formidable gracias a una organización militar revolucionaria y estrategias innovadoras que cambiaron la guerra para siempre. Dividió sus tropas en unidades estructuradas llamadas tumens, compuestas por 10,000 hombres, lo que permitía un mando eficiente y flexible.
Esta estructura facilitaba la comunicación y la movilidad en los vastos territorios que debía controlar. La jerarquía clara y la disciplina estricta fueron la base de un ejército bien entrenado y temido por sus enemigos. Además, Gengis Khan implementó una meritocracia rigurosa dentro de su ejército, premiando el talento y la valentía en lugar de la nobleza o la herencia. Esto incentivó a sus guerreros a esforzarse al máximo, ya que podían ascender por sus méritos. La moral alta y la lealtad absoluta a su líder fueron factores clave en el éxito de sus campañas. Esta política innovadora generó un sentido de pertenencia y compromiso entre sus tropas, fortaleciendo la cohesión interna del ejército mongol. La movilidad era otra característica esencial de la organización militar mongola. Sus guerreros eran expertos jinetes y arqueros capaces de desplazarse rápidamente por terrenos difíciles. Utilizaban caballos resistentes y pequeños que podían alimentarse de pastos escasos, lo que les daba ventaja sobre ejércitos más lentos y pesados. Esta velocidad les permitió sorprender y desorientar a sus enemigos, facilitando emboscadas y retiradas estratégicas. La combinación de movilidad y disciplina convirtió al ejército mongol en una fuerza imparable. Gengis Khan también fue pionero en el uso de tácticas de guerra psicológica para intimidar y desmoralizar a sus adversarios. Utilizaba el terror como arma, dejando sobrevivientes que difundían relatos sobre su brutalidad y eficacia. Este miedo psicológico debilitaba la resistencia enemiga incluso antes de la batalla. Además, desplegaba estrategias de engaño como fingir retiradas para atraer a sus oponentes a trampas mortales. Estas innovaciones tácticas le dieron una ventaja significativa en el campo de batalla. La comunicación y la coordinación eran vitales para el éxito de las campañas mongolas. Gengis Khan estableció un sistema de mensajeros y señales que permitía una rápida transmisión de órdenes en tiempo real. Este sistema aseguraba que sus unidades operaran de manera sincronizada, maximizando el impacto de sus ataques. La eficiencia en la comunicación también facilitaba la adaptación rápida a situaciones cambiantes. La organización militar se apoyaba en tecnologías de información efectivas para mantener la superioridad estratégica. Otra innovación fue la incorporación de tecnologías y tácticas aprendidas de pueblos conquistados como la ingeniería de asedios. Gengis Khan supo adaptar y mejorar las armas y técnicas que encontraba, integrándolas en su ejército. Esto le permitió superar fortalezas aparentemente impenetrables y expandir su dominio. Su capacidad para aprender y evolucionar fue una de las claves de su éxito. La apertura a la innovación tecnológica fue un factor decisivo en la expansión del imperio mongol. La disciplina era estricta y los castigos para la desobediencia eran severos, asegurando que todos los soldados cumplieran con sus deberes. Esta rigurosidad mantuvo la cohesión y el orden en un ejército tan numeroso y diverso. La aplicación justa, pero firme de las reglas generaba respeto y confianza en el liderazgo. Gengis Khan supo equilibrar la autoridad con el reconocimiento a los esfuerzos individuales. La disciplina férrea fue un pilar de la eficacia militar mongola. El entrenamiento constante y la preparación física eran fundamentales para los guerreros mongoles. Practicaban la caza, la puntería con arco y la lucha cuerpo a cuerpo desde jóvenes. Esta preparación rigurosa garantizaba que sus soldados estuvieran listos para cualquier desafío. La resistencia y la agilidad física eran esenciales para sobrevivir en la guerra. Y el entorno hostil de las estepas. El énfasis en la preparación física contribuyó a la formidable capacidad ofensiva del ejército. Gengis Khan también fomentó la cooperación entre las diferentes unidades militares, eliminando rivalidades y promoviendo un objetivo común. La unidad y la solidaridad eran esenciales para mantener la fuerza del ejército ante adversidades y largos periodos de campaña. Este espíritu colectivo se reflejaba en la confianza mutua y la eficacia en combate. La cohesión social dentro del ejército fue un factor crítico para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. El líder supo construir un equipo sólido y comprometido. La estrategia de dividir las fuerzas en pequeños grupos de ataque permitió tácticas de guerrilla y hostigamiento constantes. Estos grupos podían atacar y retirarse rápidamente, desgastando al enemigo con pérdidas continuas. Esta guerra de desgaste debilitaba la moral y las capacidades del adversario antes de un enfrentamiento directo. Gengis Khan entendió que la paciencia y la persistencia eran armas tan poderosas como la fuerza bruta. La estrategia innovadora superó las formas tradicionales de combate. Además, Gengis Khan utilizó la inteligencia y el espionaje como herramientas estratégicas para anticipar movimientos enemigos.
Sus espías infiltraban territorios rivales y recolectaban información crucial sobre defensas y planes. Esta ventaja de conocimiento permitió planificar ataques certeros y minimizar riesgos. La recopilación y análisis de datos fue una práctica avanzada para su época. La combinación de fuerza e inteligencia fue esencial para sus triunfos. La logística también fue un aspecto en que Gengis Khan destacó, asegurando el suministro de alimentos, armas y caballos. Durante las campañas, su organización permitía mantener largas expediciones en territorios lejanos sin perder efectividad. Esta capacidad logística superó a muchos ejércitos contemporáneos que dependían de recursos locales limitados. La planificación detallada y el control de recursos fueron clave para la expansión sostenida. La estrategia integral incluía tanto el combate como la gestión de recursos. Otra táctica importante era la flexibilidad en la batalla, adaptándose rápidamente a las circunstancias y aprovechando las debilidades del enemigo. Gengis Khan animaba a sus generales para tomar decisiones autónomas y rápidas, manteniendo la iniciativa. Esta descentralización controlada aumentaba la capacidad de respuesta y la eficacia en combates complejos. La combinación de control central y autonomía local fue una innovación estratégica. El liderazgo inteligente permitió maniobras audaces y efectivas. Finalmente, la organización militar y las estrategias innovadoras de Gengis Khan transformaron un conjunto de tribus en un ejército invencible. Su visión estratégica, disciplina, innovación tecnológica y habilidades de liderazgo fueron la base para conquistar vastos territorios. La combinación de estas características creó un modelo de guerra que influiría en la historia militar durante siglos. Gengis Khan no solo fue un conquistador, sino un maestro de la estrategia y la organización. Su legado militar sigue siendo estudiado y admirado hoy. Capítulo 6. Las primeras campañas de conquista. Tras la proclamación como Gengis Khan, Temujin inició sus primeras campañas militares para consolidar su dominio y extender su influencia en la región. Estas campañas estuvieron dirigidas inicialmente contra tribus y pueblos vecinos que representaban amenazas o resistencias a su autoridad. La combinación de tácticas innovadoras y un ejército disciplinado le permitió lograr victorias rápidas y decisivas. La movilidad y el factor sorpresa fueron elementos constantes en estas primeras batallas que sentaron las bases para futuras expansiones. Uno de sus primeros objetivos fue la tribu de los Merkits, enemigos históricos de su familia que habían traicionado y capturado a su esposa Borte años atrás. Esta campaña no solo fue una cuestión estratégica, sino también personal. La recuperación de Borte simbolizó la restauración del honor y la fuerza de Temujin. La victoria sobre los Merkits fortaleció su prestigio y atrajo más guerreros a su causa. Esta combinación de motivos personales y políticos fue característica en sus inicios como líder. Además, Gengis Khan atacó la tribu de los tártaros, quienes representaban una amenaza constante para las estepas mongolas. La campaña contra los tártaros fue brutal y decisiva, con tácticas de guerra total que destruyeron su poder. Esta victoria demostró la eficacia y ferocidad del ejército mongol, enviando un mensaje claro a otros pueblos. La destrucción de los tártaros consolidó el control de Gengis Khan sobre vastas regiones y aseguró rutas comerciales. Fue una muestra de su capacidad para ejecutar campañas efectivas. También llevó a cabo campañas contra la tribu de los Naiman, un pueblo guerrero fuerte y bien organizado que representaba un obstáculo para la unificación mongola. La derrota de los Naiman fue una prueba más de la superioridad militar y estratégica de Gengis Khan. Su habilidad para integrar a los vencidos en su estructura política evitó futuras rebeliones y fortaleció su imperio. La combinación de fuerza y diplomacia fue clave para su éxito. Estas campañas iniciales fueron fundamentales para consolidar su poder. Las primeras campañas también incluyeron enfrentamientos con los jorezmitas, un imperio situado al suroeste de Asia Central. Aunque la gran invasión a su territorio ocurrió más adelante, las escaramuzas iniciales marcaron el inicio de un conflicto que definiría su expansión. Gengis Khan aprovechó la debilidad y la fragmentación interna de sus enemigos para avanzar con rapidez. La guerra contra los jorezmitas fue un preludio de las conquistas más grandes. Estas batallas reflejaron su estrategia de aprovechar las debilidades del adversario. Durante estas campañas, Gengis Khan empleó tácticas de asedio que aprendió y mejoró, superando fortalezas y ciudades que parecían inexpugnables. El uso de máquinas de guerra y la coordinación eficiente permitieron que sus ejércitos conquistaran territorios urbanos con relativa facilidad.
Esta capacidad técnica complementó la movilidad y la disciplina de sus tropas. Las primeras campañas mostraron un equilibrio entre la fuerza bruta y la inteligencia militar. El ejército mongol se convirtió en un modelo de eficacia y adaptación. La brutalidad en la guerra fue una estrategia intencionada para infundir miedo y desmoralizar a los enemigos. Las noticias sobre la dureza de Genghis Khan se difundieron rápidamente, provocando rendiciones sin lucha en algunos casos. Este terror psicológico fue un arma poderosa que redujo las bajas y aceleró las conquistas. La combinación de miedo y respeto fortaleció su dominio. Las primeras campañas demostraron que la guerra no solo era física, sino también mental. Además, Genghis Khan incorporó rápidamente a sus ejércitos a prisioneros y enemigos vencidos que demostraban lealtad y habilidades. Esta política aumentó la cantidad y calidad de sus fuerzas, diversificando su ejército. La integración de nuevos miembros con diferentes habilidades fortaleció la capacidad ofensiva y defensiva. Esta inclusión fue un elemento innovador que amplió el alcance de sus campañas. La expansión de sus ejércitos fue tan rápida como estratégica. Las primeras campañas también tuvieron un impacto económico importante, ya que Genghis Khan controló rutas comerciales vitales entre Asia y Europa. El dominio de estas rutas permitió financiar sus conquistas y asegurar el suministro de recursos. La protección de comerciantes y caravanas fue una prioridad para mantener el flujo económico. La combinación de poder militar y control económico generó un círculo virtuoso para el imperio. Las campañas iniciales fueron un paso hacia un poder global. Estas campañas sirvieron para consolidar la estructura de mando y la disciplina en el ejército. Genghis Khan reforzó la lealtad de sus generales y soldados mediante recompensas y castigos justos. Esta gestión eficiente garantizó la cohesión y el compromiso durante largos periodos de campaña. La organización interna fue fundamental para mantener la eficacia en el campo de batalla. Las primeras victorias construyeron un ejército invencible. La adaptabilidad fue otro factor clave en estas campañas. Genghis Khan ajustaba sus tácticas según el terreno, el enemigo y las circunstancias. Esta flexibilidad le permitió superar a rivales que confiaban en estrategias tradicionales. La innovación constante y la rapidez en la toma de decisiones fueron esenciales para el éxito. Las primeras campañas fueron un laboratorio de experimentación y perfeccionamiento táctico. Genghis Khan demostró ser un genio militar. Durante estas batallas, Genghis Khan también fomentó la moral y el espíritu combativo entre sus tropas, destacando la importancia de la unidad y el sacrificio. Sus discursos y acciones inspiraban confianza y determinación. El sentido de misión común fortaleció la resiliencia frente a dificultades. La cohesión emocional fue un componente esencial para mantener la efectividad. Las primeras campañas unieron cuerpo y mente en la lucha. La comunicación entre unidades fue fundamental para la coordinación y el éxito de las ofensivas. Genghis Khan implementó sistemas rápidos de mensajería y señales que permitían maniobras complejas. Esta eficiencia en la comunicación sorprendía a sus enemigos y garantizaba la sincronía. La tecnología en comunicación fue un factor decisivo. Las primeras campañas mostraron la integración de organización y tecnología. Finalmente, las primeras campañas de conquista establecieron el poder de Genghis Khan en la región y sentaron las bases para la creación de un imperio sin precedentes. La combinación de liderazgo visionario, organización militar y tácticas innovadoras aseguró su dominio. Estas victorias iniciales marcaron el comienzo de una expansión histórica que cambiaría el mundo. La historia de estas campañas es un ejemplo de estrategia, valentía y éxito. Genghis Khan emergió como un conquistador legendario. Capítulo 7. La expansión hacia China. Después de consolidar su poder en las estepas mongolas, Genghis Khan dirigió su mirada hacia el vasto y rico imperio de la dinastía Jin en China. Esta expansión fue una de las campañas más ambiciosas y complejas de su vida, ya que enfrentaba un territorio densamente poblado, con fortificaciones sólidas y ejércitos numerosos. Sin embargo, su conocimiento estratégico y la disciplina de su ejército le permitieron superar estos desafíos. La invasión a China fue clave para aumentar la riqueza y el prestigio de su imperio. La campaña comenzó en 1211. Cuando Genghis Khan movilizó a decenas de miles de guerreros mongoles hacia la frontera norte de China. Su objetivo principal era controlar las rutas comerciales y someter a la poderosa dinastía Jin, que gobernaba el norte del país. La combinación de ataques rápidos, asedios bien organizados y movimientos sorpresa permitió a sus tropas avanzar con rapidez. La expansión hacia China marcó el inicio
de un conflicto prolongado que transformaría la región. Los mongoles enfrentaron una resistencia feroz de las fuerzas Jin, que estaban bien equipadas y conocían el terreno. Sin embargo, la superioridad táctica de Genghis Khan, su capacidad para adaptarse y la innovación en las técnicas de asedio inclinaron la balanza a su favor. Utilizó ingenieros capturados para construir catapultas y otras máquinas de guerra, lo que fue crucial para derribar murallas. La campaña evidenció la capacidad del ejército mongol para integrar tecnología y estrategia. Durante la expansión, Genghis Khan implementó políticas para ganar la lealtad de los pueblos conquistados, promovió la tolerancia religiosa y respetó las tradiciones locales, lo que redujo la resistencia y facilitó la administración. Esta visión pragmática le permitió consolidar su dominio sin necesidad de destrucción masiva. La inclusión y el respeto cultural fueron aspectos innovadores que distinguieron su gobierno. La expansión hacia China no solo fue militar, sino también cultural y administrativa. Uno de los hitos de esta campaña fue la toma de Zhongdu, la capital Jin, en 1215. Esta victoria representó un golpe decisivo que debilitó considerablemente a la dinastía. La caída de la ciudad fue resultado de un asedio intenso y la efectividad de las armas de asedio. La conquista de Zhongdu proporcionó a Genghis Khan un centro estratégico desde donde continuar su expansión hacia el sur y el este. Este logro incrementó el prestigio y la influencia del imperio mongol. La estrategia de Genghis Khan también incluía el uso de la guerra psicológica para minar la moral de sus enemigos. Sus campañas en China estuvieron acompañadas de relatos de brutalidad y eficacia que provocaron el miedo y la rendición anticipada de algunas ciudades. Este uso del terror como herramienta estratégica aceleró la conquista. La expansión hacia China mostró cómo la combinación de fuerza física y mental podía ser devastadora. Genghis Khan dominó ambos aspectos con maestría. El ejército mongol se adaptó a diferentes tipos de terreno durante esta campaña, enfrentando desde estepas abiertas hasta montañas y ciudades fortificadas. Esta capacidad para operar en diversos ambientes fue fundamental para su éxito. La movilidad de sus tropas y el uso de caballería ligera fueron ventajas decisivas. Genghis Khan mostró una vez más su habilidad para preparar a sus soldados para cualquier desafío. La expansión hacia China puso a prueba su genio militar. La diplomacia también jugó un papel en esta etapa. Genghis Khan intentó inicialmente negociar con los líderes Jin, pero sus demandas fueron rechazadas. Esto justificó las campañas militares y fortaleció su imagen como un líder decidido. La combinación de diplomacia fallida y respuesta militar permitió al imperio mongol consolidar su poder. La expansión hacia China fue un proceso que combinó ambos enfoques. Genghis Khan sabía cuándo usar la espada y cuándo la palabra. Las campañas también revelaron la importancia de la logística para sostener un ejército en territorios tan vastos y diversos. Genghis Khan organizó el suministro de alimentos, armas y caballos, asegurando la eficacia durante los prolongados asedios y desplazamientos. La gestión logística permitió mantener la presión constante sobre las defensas Jin. La expansión hacia China fue posible gracias a una planificación meticulosa. La logística fue clave para la durabilidad de sus campañas. El control de rutas comerciales fue un objetivo estratégico durante esta expansión. Dominando las vías que conectaban el interior de China con Asia Central, Genghis Khan aseguró la riqueza necesaria para financiar sus campañas y el desarrollo de su imperio. La seguridad de estas rutas también fomentó el intercambio cultural y económico. La expansión hacia China no solo fue militar, sino también una expansión económica. Este contribuyó a la prosperidad del imperio mongol. Además, Genghis Khan incorporó a su ejército a soldados y técnicos chinos que aportaron conocimientos y habilidades específicas. Esta integración fortaleció su capacidad bélica y tecnológica. La apertura para absorber talentos de los pueblos conquistados fue una característica distintiva de su liderazgo. La expansión hacia China fue también un proceso de intercambio cultural y militar. Este sincretismo enriqueció la estructura del imperio. Durante estas campañas, la población local sufrió tanto por la guerra como por las reformas administrativas. Genghis Khan implementó un sistema de impuestos y leyes para organizar los territorios conquistados. A pesar de las dificultades, esta administración permitió la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. La expansión hacia China fue compleja y exigió un equilibrio entre conquista y gobernanza. El imperio mongol se consolidó con base en esta dualidad.
La captura de ciudades clave y la destrucción de fortalezas enemigas facilitaron la extensión del dominio mongol hacia el sur y el este. Esta conquista abrió nuevas rutas y territorios para futuras campañas. La expansión hacia China sentó las bases para que el imperio llegara a su máxima extensión en décadas posteriores. El éxito en esta etapa mostró la capacidad estratégica y militar de Genghis Khan. La historia de estas campañas es fascinante y llena de lecciones. Finalmente, la expansión hacia China fue un capítulo crucial en la vida de Genghis Khan, que consolidó su poder y transformó el equilibrio político de Asia. Su combinación de estrategias militares, diplomacia y administración fue fundamental para estos logros. La conquista del norte de China fue solo el comienzo de una serie de campañas que ampliarían aún más su imperio. Esta etapa es un ejemplo claro de liderazgo visionario y ejecución impecable. Genghis Khan dejó una huella imborrable en la historia china y mundial, un legado que resuena a través de los siglos, moldeando la geopolítica y la cultura de vastas regiones. Capítulo 8. La invasión de Asia Central. Tras consolidar sus conquistas en China y las estepas mongolas, Genghis Khan dirigió su mirada ambiciosa hacia Asia Central, una región estratégica que bullía con actividad comercial y albergaba centros urbanos de gran relevancia. Esta invasión no fue un mero acto de conquista, sino un paso decisivo para proyectar su imperio hacia el oeste, enfrentándose a ciudades-estado poderosas y fortalezas imponentes que habían dominado la región durante generaciones. Su objetivo trascendía la simple anexión territorial, buscaba controlar las inmensas riquezas derivadas del comercio, extender su dominio sobre el corazón de Asia, un crisol de culturas y pueblos diversos, y asegurar el flujo de recursos hacia su creciente imperio. La invasión de Asia Central marcó un punto de inflexión en la historia mundial, alterando el curso de las civilizaciones y redefiniendo las relaciones de poder. En 1219, la maquinaria bélica mongola se puso en marcha, dando inicio a una campaña implacable contra el imperio Khwarezm, una confederación de ciudades-estado que florecía en Asia Central, controlando vastas rutas comerciales y ostentando una economía próspera. La relación, inicialmente tensa entre Genghis Khan y el gobernante Khwarezm, Aladín Muhammad, se deterioró abruptamente tras un incidente diplomático que desencadenó la tragedia. Emisarios mongoles fueron brutalmente asesinados. Este acto de hostilidad, que Genghis Khan percibió como una afrenta intolerable, lo impulsó a lanzar una invasión total contra el imperio Khwarezm, buscando no solo vengar la muerte de sus enviados, sino también expandir su territorio y consolidar su poder en la región. La guerra que se desató entre ambos poderes fue uno de los conflictos más dramáticos y trascendentales de la época. Un choque de civilizaciones que dejó una cicatriz imborrable en la historia. La estrategia de Genghis Khan para invadir Asia Central fue meticulosamente planeada, un testimonio de su genio militar y su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo. Dividió sus fuerzas en varios grupos de ataque, cada uno con una misión específica, que simultáneamente asaltaron diferentes ciudades y regiones del imperio Khwarezm. Esta táctica de ataques coordinados generó confusión y desorganización entre sus enemigos, quienes se vieron incapaces de resistir la presión en múltiples frentes. La rapidez y la coordinación de las tropas mongolas, su capacidad para moverse con velocidad y precisión, fueron factores decisivos para el éxito de la campaña. Cada movimiento, cada asalto, estaba orquestado con precisión, maximizando el impacto y minimizando las bajas. La invasión de Asia Central no solo demostró la capacidad militar y estratégica de Genghis Khan, sino también su habilidad para ejecutar ofensivas masivas a gran escala. Entre las ciudades clave que cayeron bajo su dominio se encontraban Bukhara, Samarcanda y Urgench, centros culturales y económicos vitales en la ruta de la seda, que conectaba Oriente y Occidente. La caída de estas urbes significó no solo la pérdida de territorios para el imperio Khwarezm, sino también el control sobre rutas comerciales fundamentales, lo que permitió a Genghis Khan consolidar su poder económico y estratégico en la región. La toma de estas ciudades se caracterizó por asedios prolongados, el uso de tecnología militar avanzada y la conocida brutalidad mongola, empleada como una herramienta para asegurar la rendición y evitar futuras rebeliones. Estas conquistas expandieron significativamente el poder mongol en la región, abriendo las puertas a futuras expansiones. La guerra tuvo un impacto devastador en la población local, que sufrió numerosas muertes y la destrucción de infraestructuras esenciales para su supervivencia. Genghis Khan aplicó castigos severos a las ciudades que se atrevieron a resistir su avance, utilizando el terror como un arma psicológica para evitar futuras rebeliones y mantener el control sobre los territorios conquistados. Sin embargo, también demostró un pragmatismo político al incorporar a especialistas y comerciantes a su imperio,
reconociendo el valor de su conocimiento y su contribución a la economía. La invasión de Asia Central fue, por lo tanto, una mezcla compleja de violencia y pragmatismo político, una estrategia calculada para asegurar el control a largo plazo y maximizar los beneficios para el imperio mongol. Este equilibrio entre la fuerza bruta y la astucia política fue clave para mantener el control a largo plazo, permitiéndole consolidar su poder y expandir su influencia en la región. La campaña contra el imperio Khwarezm se extendió durante varios años, poniendo a prueba la resistencia de las fuerzas mongolas ante las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas. La capacidad para mantener largas campañas lejos de sus bases de suministro fue un logro logístico significativo, un testimonio de la eficiencia de la organización militar mongola. La gestión de recursos y la disciplina férrea de sus tropas fueron elementos vitales para sostener esta invasión, permitiéndoles superar las adversidades y mantener la presión sobre el enemigo. Gengis Khan consolidó así su reputación como un líder implacable y visionario, capaz de superar cualquier obstáculo para alcanzar sus objetivos. La invasión a Asia Central fue una prueba de fuego para su imperio, un desafío que superó con creces. Además de su fuerza militar, Gengis Khan utilizó la diplomacia como una herramienta para atraer a algunos líderes locales hacia su bando, ofreciendo protección y privilegios a cambio de lealtad. Esta estrategia facilitó la expansión sin necesidad de destruir todas las comunidades, permitiéndole integrar a diversos pueblos bajo su mando y consolidar su poder en la región. La alianza con líderes locales contribuyó a la estabilidad y administración del territorio conquistado, creando un sistema de gobierno que combinaba la autoridad central con la autonomía local. La invasión de Asia Central fue, en definitiva, una combinación de fuerza y negociación inteligente, una muestra de la capacidad de Gengis Khan para adaptarse a las circunstancias y maximizar sus recursos. Gengis Khan supo integrar diversos pueblos bajo su mando, creando un imperio multicultural y diverso. La superioridad tecnológica fue otro factor importante en esta campaña. Los mongoles emplearon armas de asedio avanzadas, caballería ligera y técnicas innovadoras para superar las defensas de las ciudades fortificadas. Su conocimiento de la ingeniería militar, adquirido a través de la incorporación de expertos de diferentes culturas, les permitió ejecutar asedios con eficacia y rapidez. La innovación tecnológica fue un componente clave para asegurar el dominio en Asia Central, proporcionándoles una ventaja decisiva sobre sus enemigos. Esta ventaja garantizó el éxito frente a enemigos bien preparados, permitiéndoles conquistar ciudades y fortalezas que parecían inexpugnables. La logística para sostener las operaciones en territorios tan vastos fue compleja y requirió una organización eficiente. Gengis Khan estableció rutas de suministro y puntos de descanso estratégicamente ubicados para mantener a sus tropas en condiciones óptimas, asegurando el flujo constante de alimentos, armas y otros recursos esenciales. La movilidad y la rapidez en la reagrupación permitieron mantener la presión sobre los enemigos, evitando que pudieran recuperarse y contraatacar. La invasión de Asia Central destacó por su excelencia logística y capacidad de adaptación, un testimonio de la eficiencia de la administración militar mongola. La administración militar fue una parte integral de la campaña. El uso de inteligencia y espionaje permitió anticipar los movimientos enemigos y preparar emboscadas efectivas. Gengis Khan desarrolló una red de informantes que le proporcionaban información valiosa sobre las defensas y estrategias contrarias, lo que le permitía tomar decisiones informadas y atacar en los momentos y lugares más oportunos. Esta ventaja táctica le permitió atacar en momentos y lugares inesperados, desbaratando planes enemigos y sembrando el caos entre sus filas. La información fue un arma poderosa durante la invasión, una herramienta que le permitió tomar ventaja sobre sus enemigos y asegurar la supremacía mongola. La combinación de fuerza e inteligencia aseguró la supremacía mongola. La invasión también tuvo consecuencias económicas importantes, ya que el control de Asia Central permitió a Gengis Khan dominar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Este dominio facilitó la acumulación de riqueza y el intercambio cultural dentro del imperio, lo que contribuyó a su prosperidad y crecimiento. La apertura y protección de estas rutas estimularon el comercio y la prosperidad, creando un ambiente favorable para el desarrollo económico. La expansión económica fue inseparable del éxito militar, permitiéndole financiar sus campañas y mantener el control sobre los territorios conquistados. La invasión consolidó el papel mongol en el comercio global, convirtiéndolos en una potencia económica dominante. La brutalidad mostrada en esta campaña fue también una forma de advertencia para otros pueblos y ciudades.
El miedo a la represalia mongola llevó a muchas comunidades a rendirse sin combatir, ahorrando vidas y recursos. Este uso calculado del terror fue una estrategia que redujo la resistencia y aceleró la expansión, permitiéndole conquistar vastos territorios con relativa rapidez. La invasión de Asia Central mostró la eficacia de combinar fuerza con psicología, una estrategia que le permitió maximizar su poder y minimizar las bajas. Gengis Khan supo dominar ambos campos para su beneficio, convirtiéndose en un líder temido y respetado. La incorporación de pueblos conquistados a las fuerzas mongolas enriqueció la diversidad y capacidad del ejército. Gengis Khan permitió que guerreros y especialistas de diferentes etnias se unieran a sus campañas, fortaleciendo su ejército con nuevas habilidades y conocimientos. Esta inclusión fue una fuente constante de recursos humanos y culturales, permitiéndole adaptar sus tácticas y estrategias a las diferentes situaciones. La invasión de Asia Central amplió no solo territorios, sino también la diversidad del imperio, creando un crisol de culturas y conocimientos. Esta apertura contribuyó a la resiliencia mongola, permitiéndoles superar los desafíos y adaptarse a los cambios. El éxito en Asia Central fue fundamental para el posterior avance hacia el oeste, hacia Persia y Europa del Este. Esta campaña sentó las bases para la expansión más allá de Asia, transformando el alcance del imperio mongol y consolidándolo como una potencia global. La capacidad para conquistar y administrar una región tan diversa y extensa mostró la magnitud de la visión de Gengis Khan, su habilidad para planificar a largo plazo y ejecutar sus estrategias con precisión. La invasión de Asia Central fue un punto de inflexión histórico, un evento que cambió el curso de la historia mundial. Su impacto se sintió durante siglos en todo el continente. Finalmente, la invasión de Asia Central fue una mezcla de poder militar, estrategia política y adaptabilidad cultural que consolidó el imperio mongol como una fuerza global. La combinación de fuerza, inteligencia y diplomacia permitió mantener el control en una región compleja y diversa, asegurando el flujo de recursos y la lealtad de los pueblos conquistados. Gengis Khan demostró ser un líder visionario capaz de transformar la historia, un conquistador que no solo expandió su imperio, sino que también sentó las bases para un nuevo orden mundial. La campaña en Asia Central es una lección de liderazgo y éxito estratégico, un ejemplo de cómo la ambición, la inteligencia y la perseverancia pueden transformar el mundo. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a líderes y estrategas de todo el mundo. Capítulo 9. La confrontación con los imperios islámicos. La expansión del imperio mongol no se detuvo con la conquista de Asia Central. Pronto, Gengis Khan dirigió sus fuerzas hacia los poderosos imperios islámicos que dominaban gran parte de Medio Oriente, estados con una historia rica y ejércitos bien organizados, que representaban un desafío formidable para el líder mongol. La confrontación con los imperios islámicos fue una serie de campañas que no solo cambiaron el equilibrio de poder en la región, sino que también transformaron la historia política, cultural y económica del mundo medieval, dejando una huella imborrable en la civilización islámica. El imperio Khwarezm, aunque islámico, fue el primer gran adversario de Gengis Khan en esta región. La ruptura diplomática y la posterior invasión devastadora marcaron el inicio de un enfrentamiento violento y decisivo, un choque de civilizaciones que resonaría a través de los siglos. Gengis Khan castigó severamente a las ciudades que resistieron, utilizando tácticas brutales para enviar un mensaje claro a otros pueblos, sembrando el terror entre sus enemigos y asegurando su rendición. La rapidez y eficacia de su ejército hicieron que muchas ciudades se rindieran sin luchar, evitando así una destrucción mayor y ahorrando recursos preciosos para futuras conquistas. La guerra demostró la superioridad militar mongola en la región, allanando el camino para futuras expansiones. Además del imperio Khwarezm, otros estados y sultanatos como Korm, Balkh y Fergon entraron en conflicto con los mongoles, enfrentándose a su poderío militar y su implacable estrategia. La diversidad de estas entidades políticas hizo que Gengis Khan adaptara sus estrategias a cada contexto, utilizando la inteligencia y el espionaje para conocer las fortalezas y debilidades de sus enemigos, y organizando campañas específicas para neutralizarlos. La confrontación con los imperios islámicos requirió de un equilibrio entre fuerza bruta y astucia táctica, una combinación que demostró ser esencial para el éxito de las campañas. Este enfoque contribuyó a la eficacia de las campañas, permitiéndole superar las defensas enemigas y consolidar su poder en la región. El uso de la guerra psicológica fue fundamental en estas confrontaciones. Gengis Khan difundió relatos de la ferocidad y brutalidad de sus tropas, generando temor y desmoralización entre los soldados y civiles de los imperios islámicos.
Este terror fue una herramienta que redujo la resistencia en muchas ciudades, facilitando su conquista y ahorrando vidas y recursos. La combinación de miedo y respeto fue un elemento clave en la expansión mongola, permitiéndole controlar vastos territorios con relativa facilidad. La confrontación con los imperios islámicos mostró el poder del terror como arma estratégica, una herramienta que le permitió alcanzar sus objetivos con mayor rapidez y eficiencia. Una de las campañas más significativas fue el asedio y la caída de la ciudad de Samarcanda, un importante centro cultural y económico islámico. La ciudad resistió varios meses, pero finalmente cayó ante el asedio mongol, que empleó máquinas de guerra y tácticas innovadoras. La conquista de Samarcanda representó un golpe simbólico para los imperios islámicos y consolidó el dominio mongol en Asia Central, demostrando la capacidad del ejército de Gengis Khan para tomar ciudades fortificadas y someter a sus defensores. Este evento resaltó la capacidad del ejército de Gengis Khan para tomar ciudades fortificadas, un testimonio de su genio militar y su dominio de la guerra de asedio. Durante estas campañas, Gengis Khan mostró tolerancia religiosa hacia los pueblos islámicos que se sometieron pacíficamente, respetando sus prácticas y líderes locales. Esta política pragmática redujo las rebeliones y facilitó la integración de los territorios conquistados, permitiéndole mantener el control sobre vastos territorios con relativa facilidad. La convivencia y el respeto cultural fueron aspectos que distinguieron su gobierno, creando un ambiente de estabilidad y prosperidad. La confrontación con los imperios islámicos fue, por tanto, una mezcla de violencia y diplomacia estratégica, una combinación que resultó ser muy efectiva. Esta dualidad contribuyó a la estabilidad del imperio, permitiéndole prosperar y expandirse. El control de las rutas comerciales en Medio Oriente fue uno de los objetivos principales de estas campañas. Dominar estos caminos permitió a Gengis Khan asegurar el flujo de riqueza y mercancías entre Asia y Europa, consolidando su poder económico y político. La seguridad y prosperidad del comercio fueron esenciales para la economía del imperio mongol, proporcionándole los recursos necesarios para financiar sus campañas y mantener el control sobre los territorios conquistados. La confrontación con los imperios islámicos fue también una lucha por el control económico, una batalla por el dominio de las rutas comerciales y los recursos naturales. Esta visión estratégica ayudó a mantener la expansión y el poder, permitiéndole construir un imperio que abarcaba vastas regiones del mundo. El ejército mongol demostró una gran capacidad para adaptarse al terreno y a las tácticas de sus enemigos islámicos, que incluían fortalezas y unidades especializadas. Gengis Khan entrenó a sus tropas para operar en diferentes ambientes y superar las defensas adversarias, asegurando su superioridad en cualquier situación. La movilidad, la disciplina y la innovación tecnológica marcaron la diferencia en estos enfrentamientos, permitiéndoles superar las adversidades y conquistar ciudades y territorios que parecían inexpugnables. La confrontación con los imperios islámicos reafirmó la supremacía militar mongola, demostrando su capacidad para adaptarse a los desafíos y superar las dificultades. Su capacidad de adaptación fue fundamental, permitiéndoles vencer a enemigos poderosos y consolidar su dominio en la región. La utilización de la caballería ligera y arqueros montados fue un factor decisivo en el éxito de las campañas contra los imperios islámicos. Estas unidades rápidas y letales permitieron ejecutar maniobras de envolvimiento y ataques sorpresa, desestabilizando las defensas enemigas y sembrando el caos entre sus filas. La movilidad permitió a los mongoles evitar enfrentamientos directos prolongados y desgastar a sus enemigos, reduciendo sus bajas y maximizando su eficiencia. La confrontación evidenció la superioridad táctica y tecnológica de Gengis Khan, demostrando su habilidad para adaptarse a las circunstancias y utilizar sus recursos de manera efectiva. Su ejército se convirtió en una fuerza imparable, conquistando vastos territorios y sometiendo a pueblos diversos. Además, la organización jerárquica y la disciplina interna del ejército mongol fueron esenciales para mantener la cohesión. En estas largas campañas, Gengis Khan estableció un sistema riguroso de mando que permitía respuestas rápidas y coordinadas, asegurando que sus órdenes fueran cumplidas con precisión y eficiencia. La lealtad y la meritocracia eran valores centrales que fortalecían la moral de las tropas, incentivando a sus soldados a dar lo mejor de sí mismos y a luchar con valentía. La confrontación con los imperios islámicos puso a prueba esta estructura que salió fortalecida, demostrando la eficacia de la administración militar mongola. La administración militar fue clave para el éxito, permitiéndole mantener el control sobre vastos territorios y coordinar sus campañas con precisión. Durante estas campañas, Gengis Khan empleó la red de mensajería YAM, un sistema eficiente para
Transmitir órdenes y noticias en tiempo real. Esta comunicación rápida permitió coordinar ataques en diferentes frentes y responder a cambios imprevistos, asegurando la cohesión y eficiencia de sus fuerzas. La capacidad para mantenerse conectado y organizado fue una ventaja significativa, permitiéndole tomar decisiones informadas y actuar con rapidez y precisión. La confrontación con los imperios islámicos mostró la importancia de la tecnología en la guerra, demostrando cómo la innovación puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Gengis Khan aprovechó todos los recursos disponibles, maximizando su eficiencia y asegurando su superioridad. La conquista de territorios islámicos también implicó la incorporación de expertos, científicos y comerciantes que enriquecieron el conocimiento y la economía mongola. Gengis Khan valoró el talento y permitió la movilidad social dentro del imperio, creando un ambiente de oportunidad y prosperidad. Esta integración cultural. Grandes relatos. A pesar del halo de misterio que lo envuelve, resulta innegable que Gengis Khan fue una figura histórica de peso, cuyo impacto trascendió con creces los límites de su propia existencia terrenal. Su deceso no supuso el final de su legado, sino más bien todo lo contrario, lo afianzó y lo elevó a proporciones épicas. Su imagen, la de un conquistador implacable, un legislador visionario y un líder carismático, permanece grabada a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. Este delicado equilibrio entre la historia verificable y la leyenda transmitida oralmente no hace sino aumentar el interés que despierta su figura entre audiencias de todo el planeta. Su muerte, rodeada de un aura de misterio, es precisamente lo que alimenta la narrativa en torno a su persona. En resumidas cuentas, la muerte de Gengis Khan representa un capítulo crucial, repleto de incógnitas que contribuyen a enriquecer su ya de por sí vasto legado. Los secretos que aún hoy rodean tanto su fallecimiento como el lugar donde reposan sus restos mortales aportan una dimensión mística a su historia, una dimensión que la hace aún más atractiva. La amalgama de hechos reales y relatos transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral da, como resultado, una narrativa cautivadora y perdurable en el tiempo. Gengis Khan sigue despertando admiración a día de hoy como líder indiscutible, estratega militar brillante y figura enigmática a partes iguales. Su final, envuelto en las sombras del misterio, es una parte esencial del mito que lo acompaña hasta nuestros días. Capítulo 12. La influencia cultural y genética. La influencia cultural ejercida por Gengis Khan y su vasto imperio se extiende mucho más allá de las conquistas militares y el control territorial que lograron. Su imperio actuó como un puente que unió Oriente y Occidente, facilitando el intercambio de ideas, tecnologías y tradiciones que transformaron el mundo medieval tal y como se conocía hasta entonces. Gracias a la llamada Pax Mongólica, se estableció un clima propicio para el florecimiento del comercio, la ciencia y la cultura, lo que a su vez propició un aumento de la riqueza y la diversidad cultural. Esta influencia sigue vigente en muchas regiones del mundo a día de hoy, y constituye un tema de enorme interés para audiencias globales. Este fenómeno encuentra su explicación en la costumbre de tener múltiples esposas y concubinas, así como en el poder y el estatus que les permitía transmitir su linaje a sus descendientes. Este legado biológico es un ejemplo fascinante de cómo la historia puede reflejarse en la genética humana actual. El intercambio cultural promovido por el Imperio Mongol también facilitó la difusión de tecnologías avanzadas, como la pólvora y la brújula, hacia Europa, lo que a su vez aceleró el desarrollo científico y militar en el continente. Además, el contacto entre diferentes religiones y filosofías fomentó una apertura intelectual que influyó en el pensamiento y la espiritualidad de la época. Este legado cultural potenció el crecimiento de civilizaciones enteras y es un aspecto muy valorado en contenidos educativos y documentales. Gengis Khan promovió la tolerancia religiosa, lo que permitió que diferentes creencias coexistieran pacíficamente dentro de su vasto imperio. Esta política generó un ambiente en el que se respetaban y difundían tradiciones culturales diversas, creando un mosaico social único. La aceptación y protección de distintas religiones también facilitaron las alianzas políticas y comerciales, elementos esenciales para la estabilidad y la prosperidad del imperio. Este enfoque cultural sigue siendo admirado y estudiado hoy en día como un ejemplo de convivencia y entendimiento entre culturas. La lengua mongola se consolidó como un vehículo importante para la comunicación administrativa y militar, pero al mismo tiempo se respetaron y adoptaron lenguas locales en diferentes regiones. Esta política lingüística flexible permitió una mejor integración cultural y facilitó el gobierno del imperio. La influencia lingüística.
De los mongoles dejó huellas en los idiomas de Asia Central y partes de Rusia, una herencia intangible con un profundo impacto histórico. Esta diversidad cultural es un aspecto fascinante para la exploración en medios y documentales. El arte y la arquitectura también recibieron influencias mongolas, especialmente en la creación de estructuras militares y templos que reflejaban la fusión de estilos asiáticos y persas. Estas manifestaciones artísticas contribuyeron a enriquecer el patrimonio cultural de las regiones conquistadas. La preservación y el estudio de estas expresiones son fuentes valiosas para el turismo cultural y la producción audiovisual. La herencia artística del Imperio mongol es un recurso atractivo para contenido histórico y cultural. El sistema de comercio, promovido bajo la Pax Mongólica, impulsó la creación de rutas seguras para mercaderes y viajeros, lo que potenció el intercambio cultural a gran escala. Las ciudades a lo largo de la Ruta de la Seda prosperaron gracias a esta estabilidad, convirtiéndose en centros de riqueza y diversidad cultural. Este intercambio aceleró la globalización de la época y sentó las bases para la conexión entre continentes. La historia del comercio mongol es un relato fascinante que atrae a audiencias interesadas en economía y cultura. El impacto cultural mongol también se refleja en la gastronomía de las regiones conquistadas, donde se incorporaron ingredientes y técnicas culinarias de diversas partes del imperio. Este intercambio gastronómico es un símbolo de la integración cultural y la diversidad. Promovida por Gengis Khan. La cocina tradicional de Asia Central muestra todavía estas influencias, lo que la convierte en un tema interesante para producciones audiovisuales dedicadas a la cultura y el estilo de vida. La gastronomía histórica es un atractivo para la exploración cultural. La influencia genética de Gengis Khan ha sido tema de numerosos estudios y documentales científicos que exploran cómo un solo individuo puede afectar la diversidad genética de millones de personas. Este fenómeno se utiliza para explicar patrones de migración y evolución humana en Asia. Además, la genética ayuda a comprender la historia familiar de muchas personas y su conexión con grandes figuras históricas. Estos temas científicos generan interés y retención en plataformas digitales y canales educativos. El legado cultural mongol también dejó marcas en la organización social de las comunidades nómadas y sedentarias. La estructura familiar, las costumbres y las tradiciones se adaptaron e influenciaron mutuamente, creando un sistema híbrido único. Estos cambios sociales promovieron la cohesión y la resiliencia de las comunidades bajo el dominio mongol. La antropología cultural de esta época es un campo de estudio fascinante para el público interesado en historia y sociedad. El papel de las mujeres en el imperio mongol también fue destacado, ya que algunas tuvieron influencia política y social considerable. La cultura mongola permitía una mayor libertad y participación femenina en comparación con otras sociedades contemporáneas. Esta perspectiva añade profundidad a la historia y muestra la complejidad del legado cultural. La inclusión de este enfoque en contenidos históricos genera mayor conexión con audiencias modernas y diversidad temática. La influencia cultural se extendió incluso a Europa, donde las noticias y relatos sobre los mongoles inspiraron obras literarias y artísticas. La imagen de Gengis Khan y su imperio capturó la imaginación occidental, convirtiéndose en un símbolo de poder y misterio. Esta fascinación cruzó fronteras y siglos, manteniendo viva su presencia en la cultura popular. La historia de su impacto cultural es una fuente constante de inspiración para la creación de contenidos audiovisuales. El intercambio cultural también facilitó la transmisión de conocimientos médicos y botánicos entre Oriente y Occidente. Los médicos mongoles y los intercambios con otras civilizaciones contribuyeron a avances en la medicina tradicional y la herbolaria. Este flujo de saberes es un ejemplo de cómo la guerra y el comercio pueden estimular el progreso científico y cultural. Los contenidos que exploran estas conexiones atraen a audiencias interesadas en ciencia e historia. La herencia genética y cultural mongola ha influenciado la identidad y las tradiciones de muchas etnias actuales en Asia y Europa. Esta continuidad histórica se refleja en festividades, costumbres y narrativas orales que preservan la memoria de su imperio. El estudio de estas conexiones es fundamental para entender nuestro pasado común y valorar la riqueza cultural heredada. Finalmente, la influencia cultural y genética de Gengis Khan demuestra que su legado va más allá de la guerra y la conquista. Su impacto en la historia mundial es complejo, profundo y duradero, abarcando múltiples aspectos de la vida humana. La historia de Gengis Khan sigue viva y relevante, uniendo pasado y presente en una narrativa poderosa y llena de significado. Capítulo 13. Curiosidades y mitos sobre Gengis Khan.
La figura de Gengis Khan está rodeada de numerosas curiosidades y mitos que han alimentado su leyenda durante siglos, contribuyendo a forjar su imagen como un personaje casi sobrenatural. Su vida y obra han inspirado relatos que mezclan historia con elementos fantásticos, creando una imagen que trasciende la realidad y que resulta, si cabe, aún más fascinante. Estos mitos contribuyen a mantener viva la fascinación por este personaje histórico, al tiempo que enriquecen el contenido cultural disponible para grandes audiencias globales. La combinación de historia y leyenda cautiva. El interés de quienes buscan comprender su complejidad y desentrañar los secretos que aún hoy rodean su figura. Uno de los mitos más conocidos es que Gengis Khan fue invencible en batalla y poseía poderes sobrenaturales que lo protegían de todo mal. Si bien su destreza militar fue extraordinaria, rayando en la genialidad, no existían poderes mágicos ni fuerzas ocultas que lo protegieran, sino una inteligencia estratégica sin igual, una capacidad de anticipación asombrosa y un conocimiento profundo del terreno y del enemigo. Este mito, aunque exagerado, sirve para transmitir la magnitud de su impacto en la historia. La realidad detrás de estas leyendas es, si cabe, aún más atractiva para audiencias que valoran los hechos históricos pero que también disfrutan del dramatismo y la épica de las grandes narraciones. Contar estos mitos permite equilibrar el rigor histórico con el interés narrativo, haciendo que la historia sea más accesible y atractiva para el público general. Se dice también que Gengis Khan prohibió matar a ciertos animales sagrados, reflejando un respeto profundo por la naturaleza y por el equilibrio del ecosistema. Esta creencia está relacionada con las tradiciones chamánicas mongolas, que veían en la naturaleza una fuerza vital sagrada, un espíritu que debía ser venerado y protegido. Este aspecto cultural aporta un toque espiritual a su figura, destacando valores que resonaban profundamente en su pueblo. La conexión con la naturaleza es un tema que invita a reflexionar sobre la relación entre cultura y medio ambiente, y sobre la importancia de preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. Otra curiosidad es que se cree que fue analfabeto o que tenía un nivel muy básico de lectura y escritura. Pero aún así fue capaz de crear un imperio duradero que se extendió por gran parte del mundo conocido. Esto demuestra que el liderazgo y la visión estratégica pueden superar las limitaciones personales, y que la inteligencia no siempre está ligada a la educación formal. Su éxito se basó en la habilidad para inspirar y organizar a sus tropas, más que en el conocimiento formal o en la erudición. Este contraste entre mito y realidad añade profundidad a su historia y destaca la fuerza del liderazgo carismático. Entre las leyendas también destaca la idea de que su ejército avanzaba con la velocidad de un huracán, arrasando todo a su paso y resultando casi imparable debido a la movilidad y la disciplina de sus jinetes. Este mito refleja la eficiencia real de su organización militar, que combinaba rapidez, comunicación y tácticas superiores, lo que les permitía sorprender y derrotar a sus enemigos con relativa facilidad. La realidad es que la movilidad fue clave para sus conquistas y es un aspecto fascinante para análisis militares y documentales históricos. Esta habilidad estratégica cambió la forma de hacer la guerra y sentó las bases para el desarrollo de nuevas tácticas militares. Se cree que su nombre original, Temujin, significa el que sostiene el hierro, simbolizando fuerza y poder. Este detalle lingüístico conecta con la imagen de un líder fuerte y decisivo, fundamentando su mito en una base real y tangible. El significado del nombre es un dato interesante para quienes buscan profundizar en el origen cultural de esta figura y comprender su simbolismo dentro del contexto mongol. Muchos mitos giran alrededor de la supuesta crueldad extrema de Gengis Khan, presentándolo como un tirano sanguinario y despiadado, pero estudios modernos sugieren que era un líder pragmático que valoraba la lealtad y la justicia dentro de su imperio. Si bien las guerras fueron violentas y causaron un gran sufrimiento, también promovió leyes que protegían a los civiles y a los comerciantes, buscando establecer un orden y una estabilidad en los territorios conquistados. Esta dualidad entre mito y realidad es esencial para comprender su legado completo y analizar con mayor justicia su figura histórica. Otra curiosidad es que se dice que sus descendientes gobernaron más territorio que ningún otro imperio en la historia, un hecho que está respaldado por datos históricos y mapas que muestran la extensión del imperio mongol en su apogeo. El imperio mongol se extendió desde Asia hasta Europa del Este, marcando un récord en extensión territorial que aún hoy resulta sorprendente. Esta magnitud asombrosa es un atractivo poderoso para narrativas épicas que muestran la vastedad y la diversidad de su dominio. Una leyenda popular cuenta que Gengis Khan estableció un sistema de mensajería con jinetes rápidos que inspiró futuros sistemas postales. Este sistema,
conocido como YAM, fue una innovación crucial para mantener el control de su vasto imperio, facilitando la comunicación eficiente entre las diferentes regiones y permitiendo que las órdenes del emperador llegaran rápidamente a su destino. Este detalle conecta la historia antigua con el desarrollo de infraestructura moderna, demostrando el ingenio práctico de su administración. Se cree que Gengis Khan promovió una estricta meritocracia, donde los cargos se daban por habilidad y no por nobleza, algo revolucionario para su época. Esta curiosidad muestra su visión avanzada para organizar un imperio estable y eficiente basada en el mérito y la capacidad, permitiendo que personas talentosas ascendieran en la jerarquía sin importar su origen social. Este enfoque dio forma a una administración innovadora y eficaz. Un mito señala que tras su muerte, sus ejércitos continuaron luchando sin saber que su líder había fallecido, mostrando un nivel de disciplina excepcional y una lealtad inquebrantable hacia su memoria. Si bien es una exageración, refleja el profundo impacto de su liderazgo en sus tropas y la cohesión que mantuvo su imperio incluso después de su muerte. Esta anécdota simboliza la fuerza de su legado militar. Otra curiosidad es que sus descendientes fundaron dinastías que influyeron en la política asiática durante siglos, como la dinastía Yuan en China, que marcó un periodo de prosperidad y estabilidad en el país. Este dato histórico destaca la continuidad y profundidad de su legado político y cultural, demostrando que su influencia se extendió mucho más allá de su propia vida. La historia de sus herederos amplía el alcance de su influencia a través del tiempo y el espacio. El mito de que su tumba está protegida por maldiciones para evitar su descubrimiento es muy popular y atrae a exploradores y arqueólogos que sueñan con encontrar el lugar de descanso eterno del gran conquistador. Esta leyenda añade un elemento de misterio y aventura que engancha a audiencias de documentales y literatura histórica, alimentando la imaginación y despertando la curiosidad sobre los secretos que aún esconde el pasado. El misterio alrededor de su tumba mantiene viva la fascinación por su figura. Se cree que Gengis Khan estableció leyes que protegían el comercio y los comerciantes, fomentando una economía próspera en su imperio y facilitando el intercambio de bienes y servicios entre diferentes regiones. Esta política fue innovadora y permitió un desarrollo económico sin precedentes, impulsando el crecimiento de las ciudades y mejorando la calidad de vida de sus súbditos. La protección del comercio es un aspecto fundamental para entender el éxito y la estabilidad de su imperio. Finalmente, estos mitos y curiosidades no solo enriquecen la figura de Gengis Khan, sino que también ofrecen múltiples perspectivas para entender su complejidad histórica. La mezcla de hechos, leyendas y análisis permite un enfoque integral que sigue despertando interés y admiración. En todo el mundo, su historia sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, lleno de enseñanzas y reflexiones profundas que nos invitan a comprender mejor nuestro mundo y nuestro lugar en él. Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Hoy os traemos una historia que llega a lo más profundo del poder, la ambición y el ingenio humano. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo un hombre nacido de la nada logró conquistar el mundo conocido y cambiar para siempre la historia? Esta historia es para ti, que buscas inspiración, asombro y la verdad que se esconde detrás de los grandes imperios. A lo largo de este relato descubrirás los orígenes humildes de Temujin, su infancia llena de desafíos, la manera en que unió tribus dispersas hasta convertirse en Gengis Khan. Te mostraremos sus estrategias militares revolucionarias, sus conquistas épicas y el impacto que dejó en la cultura y la genética humana. Este vídeo será tu guía para comprender el poder real y la influencia duradera de este líder legendario. Además, este contenido está diseñado para ayudarte a conectar con la historia de una manera relajante, pero fascinante. Es una oportunidad para que explores un mundo donde la disciplina, el liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Si te apasiona descubrir el pasado con detalles precisos y un estilo que cautiva,